de esta manera, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Hasta ahí la escritura, hermano. Génesis capítulo 1, hermanos, nos habla de la creación. Y como vemos ahí en el versículo, hermanos, versículo 2, dice que la tierra estaba, hermanos, desordenada. Aquí encontramos, hermanos, a un Dios de preparación. Un Dios, hermanos, que no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de preparación. Nosotros somos, hermanos, adoradores. Adoramos, hermanos, a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Somos hombres de Dios y cada primer día de la semana nos reunimos para adorar a Dios. Y ofrecemos a Dios un sacrificio delante de su presencia. Los presentamos ante Dios. Empezamos a cantar, empezamos, hermanos, a orar, participamos de la comunión, de la ofrenda, del estudio, de la predicación, de la palabra o estudio de la palabra. Entonces estamos adorando a Dios, un Dios verdadero, a un Dios, hermanos, que es un Dios ordenado. Por lo tanto, si tú y yo somos adoradores de Dios, Dios demanda, hermanos, algo de nuestra adoración. Necesitamos pensar cada uno de nosotros, hermanos, en qué es lo que Dios manda, hermanos, en nuestra adoración. Y ese va a ser nuestro tema, hermano. Vamos a ponerle a nuestro tema, preparándonos para nuestra adoración a Dios. Acuérdense que somos adoradores de Dios, pero adoramos a Dios, pero es necesario saber si lo estamos haciendo como Dios manda, si estamos adorando a nuestro Dios como Dios lo pide, o si estamos adorando de otra manera que Dios no lo pide. Bueno, preparándonos para la adoración, hermanos, o nuestra adoración a Dios. ¿De qué se requiere? ¿Qué es lo que requiere, hermanos, la adoración en cuanto a Dios? ¿Qué es lo que necesitamos hacer tú y yo, hermanos, cuando nos preparamos, hermanos, para adorar a Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? Bueno, en primer lugar, lo que Dios pide es, hermanos, disposición. ¿Sí? En Filipenses, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ahí va a hablar, hermanos, algo muy importante. El apóstol Pablo en Filipenses 2:13, y dice de esta manera: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, ¿de qué se requiere para yo prepararme y adorar a mi Dios? ¿Qué es lo que necesita la iglesia para prepararse para adorar a Dios? ¿Qué es lo que requiere? En primer lugar, tener disposición. ¿Sí? Y cuando hablamos de disposición, hablamos de querer hacerlo, de querer adorar a Dios. Tú y yo, como adoradores de Dios, como hijos de Dios, para podernos preparar para adorar a Dios, necesitamos tener disposición, o sea, querer hacerlo. ¿Sí? Dios quiere que le adoremos, y Dios pide que tú y yo le adoremos en espíritu y en verdad. Él busca adoradores, hermanos, y si nosotros tenemos la disposición, el querer hacerlo, hermanos, Él nos ayudará, dice Filipenses, pero si nosotros tenemos la disposición,
O sea, si yo quiero adorar a Dios, el Señor me va a ayudar. O sea, si yo quiero adorar a Dios, tengo que prepararme. ¿Y qué necesito? Disposición. O sea, querer hacerlo en mi vida. Por eso te decía, nosotros somos ¿qué? Adoradores de Dios. Ahora, cuando se tiene disposición para adorar a Dios, hermano César, también van a surgir muchos problemas en nuestra vida. O sea, los adoradores de Dios que se preparan para adorar a Dios, ¿sí?, tienen disposición, pero a la misma vez, hermanos, van a venir muchas y muchos obstáculos a nuestra vida para que no adoremos a Dios, para que no nos preparemos para adorarle a Él. Entonces yo tengo que tener disposición en mi vida y vencer todos los obstáculos que vengan en mi vida para adorarle a Él como Él se lo merece, como Él lo pide. ¿Sí? Y fíjate bien, algunos de los obstáculos podrían ser: no tengo dinero. Otro sería la enfermedad. Otro sería problemas familiares con la familia en la carne. Otro sería falta de apoyo de los hermanos. Todo esto nos va a llevar al desánimo y termina, hermanos, con el deseo de no adorar a Dios. Entonces necesitamos prepararnos, necesitamos de la disposición de querer hacerlo y vencer todo lo que venga en nuestra vida: el tráfico, la enfermedad, la familia. Ah, sí, ya te vas, me vas a dejar aquí, vine a visitarte el domingo y te vas y me dejas solo. Todo eso tenemos que vencerlo para prepararnos para adorar a Dios. Acuérdate lo que dijo el salmista en el Salmo 122:1. Y yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Pero para venir a la casa de Dios, hermanos, necesitamos preparación, necesitamos disposición. El salmista, hermanos, ahí en el Salmo 31:24, fíjate bien cómo dice la palabra de nuestro Dios ahí. Hermanos, hablando el salmista ahí, 31:24, fíjate bien lo que dice ahí: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. O sea, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, ¿y qué? Y tome aliento vuestro corazón. David, nosotros esperamos al Dios Todopoderoso, esperamos al Cristo y somos adoradores, ¿sí? Necesitamos prepararnos para adorarle. Nuestra adoración no puede ser, hermanos, a la ligera. Nuestra adoración no puede ser, hermanos, como una obra de magia. Nuestra adoración tiene que tener preparación, y para eso necesitamos la disposición, el querer hacerlo. Cuando yo quiero hacer las cosas, las voy a hacer bien. Cuando no quiero hacerlas, Daniel, alá y se va. Pero si yo tengo en mi corazón el querer adorar a Dios, me voy a esforzar y voy a hacer a un lado todos los obstáculos. Cuando yo, fíjate bien, me esfuerzo y animo a mi familia, animo a mis hijas, animo a mi esposa, hermanos, animo a algún visitante que he conocido, le llamo a algún hermano para animarlo. Mañana es el día del Señor, mañana es el día de adoración. Necesitas prepararte, necesitas tener la disposición para adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Y disposición es, Mari, querer hacerlo, pero no a la ligera. ¿Sí? La disposición, hermanos, y el esfuerzo me hacen, hermanos, fíjate bien, un varón aprobado delante de Dios. Acuérdate de 2 de Timoteo 2:15, cuando el apóstol Pablo, hermanos, le escribe a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 2:15 le dice claramente: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? ¿Qué necesito yo, hermanos, en mi preparación?
para tener esa disposición. Necesito presentarme ante Dios como un varón aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un varón aprobado. ¿Aprobado en qué, hermanos? En mi adoración. ¿Sí? Necesitamos prepararnos, fíjate bien, físicamente y espiritualmente. Es como el médico, hermano. Un médico que entra a una cirugía, hermanos, va bien preparado, debe ir bien preparado, debe tener la disposición de agarrar el bisturín, hermanos, y entrar hasta lo más profundo de la operación. Pero si va sin preparación, si va sin disposición, si no quiere hacerlo, va a correr riesgo la vida de la persona. Porque se necesita la disposición. Hermanos, necesitamos estar concentrados mentalmente, físicamente y espiritualmente, así como un médico, así como un chofer, hermanos, cuando va a aquel lugar, hermanos, de Mazatlán, que tiene que cruzar esa sierra como de 6 horas. Así como aquel chofer que lleva una camioneta, un camión, y que tiene que cruzar, hermanos, la sierra de Palenque, Chiapas a Ocosingo, de 3 horas, hermanos, allá entre las nubes. Tiene que tener preparación, tiene que tener disposición y querer hacerlo, porque cuando queremos hacerlo, lo vamos a hacer de la mejor manera. Somos adoradores de Dios, ¿sí? Necesitamos prepararnos para adorar a Dios. Acuérdate de Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Necesitamos presentarnos ante Dios. Cuando adoramos a Dios el primer día de la semana, hermanos, necesitamos tener esa disposición y estar dispuestos ¿a qué? A orar. Primera de Tess 5:17, a cantar Efesios 5:19, a participar de la comunión, Primera de los Corintios 11:23, a ofrendar, Primera de los Corintios capítulo 16, hermanos, a escuchar la prédica, Segunda de Timoteo 4:2. Necesitamos esa disposición, necesitamos esa preparación. Somos adoradores de Dios. Entonces no venimos aquí a este lugar, hermanos, a que se pase la hora, las 2 horas. No, desde antes necesitamos esa preparación, esa disposición en nuestra vida. Si tenemos disposición, hermanos, vamos a vencer todo lo que venga en nuestra vida. Vamos a animarnos los unos a los otros. Vamos a prepararnos para esto. Acuérdate de Jesús, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, hermanos, fue un hombre que se preparó para la venida, hermanos, y la muerte. Jesús, hermanos, como Hijo de Dios, fue un hombre que tuvo, hermanos, disposición de morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Fue un hombre que quiso hacerlo, que tuvo, hermanos, eso en su corazón y se preparó y tuvo la disposición de morir en la cruz. Todo hijo de Dios debe, hermanos, tener disposición en su adoración. Acuérdate de esto, ¿sí? Debemos ser, hermanos, fíjate bien, hombres de Dios con disposición. Pero rápidamente te quiero decir algo más. Vamos allá, hermanos, una vez más. Algo más, hermanos, que te quiero decir. Entonces, preparándonos para nuestra adoración, dijimos, hermano, que se necesita, hermanos, disposición. Pero ¿sabes también qué se necesita, hermano? ¿Sabes que se necesita también preparación? ¿Sí, hermano? Y esta preparación es cómo hacerlo. ¿Cómo me tengo que presentar? ¿Sí? Para adorar a mi Dios. Ya dijimos, hermanos, preparándonos para la oración, que necesitamos disposición, querer hacerlo. ¿Sí? Pero ahora, hermanos, preparación. ¿Cómo
cómo hacerlo. ¿Sí? Ahora, en primer lugar quiero decirte cómo hacerlo con sencillez y humildad, de la manera más humilde y sencilla en nuestra persona. Así nos tenemos que presentar a nuestro Dios. Nos tenemos que preparar desde antes, ¿para qué? Para presentarnos ante nuestro Dios en nuestra adoración, hermanos, de la manera más humilde y más sencilla en nuestra vida. ¿Sí? Y ahí abarcan muchas cosas. Acuérdate lo que dice Primera de Timoteo 2:9. Fíjate bien lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí, en Primera de Timoteo 2:9. Palabra de Dios es esto, fíjate bien. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Fíjate bien, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Quiero decirte que desde nuestra, hermanos, preparación, hermanos, abarca nuestra humildad y nuestra sencillez. Cuando nosotros nos presentamos o nos preparamos para nuestra adoración, debe ser, hermanos, debe ser en la manera más sencilla y más humilde. Y esto demanda, hermanos, una buena vestimenta, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. Una vestimenta con pudor y modestia, que al momento de presentarnos ante Dios, haya timidez ahí, haya decencia, haya vergüenza, de una manera reservada al momento de venir a adorar a Dios. ¿Sí? En eso consta nuestra preparación. Acuérdate, desde, hermanos, que nosotros estamos pensando el sábado, hermanos, mañana es día del Señor. Y tenemos, hermanos, que hacer cosas muy importantes en nuestra vida. Por ejemplo, que nuestra vestimenta sea, hermanos, decorosa, con pudor. Y hablo, hermanos, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres. A veces nos fijamos mucho en las mujeres, que muy apretada, y que pantalón, y que esto, y a veces no nos fijamos en los hombres. Y también hay hombres muy apretados con su pantalón que muestran sus partes. Entonces necesitamos preparación para adorar a Dios. No podemos hacerlo a la ligera. Fíjate bien, preparación, Carlos, es de la manera más sencilla. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el domingo el sábado tenemos que dormir temprano. ¿Por qué crees que tenemos que dormir temprano? Porque si nos dormimos el sábado a la 1 o 2 de la mañana, ¿cómo vamos a estar adorando a nuestro Dios? Hermanos, tenemos también que levantarnos con alegría, hermanos, con ganas de adorar a Dios. Tenemos que prepararnos, hermanos, y nuestra preparación es humildemente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bañarnos, hermanos, ponernos nuestra ropa arregladita, prepararnos, hermanos, porque eso es lo más hermoso para nuestro Dios. Acuérdate, estamos adorando a Dios, y las adoraciones a Dios son una fiesta espiritual. ¿Qué hacemos, Mari, cuando nos invitan a una boda? De repente ahí nos encontramos en una boda, hermano Jorge, y no, hombre, el hermano trae zapatos, pantalón, playera, camisa, corbata, saco, todo nuevo, bien bañadito, bien perfumado, bien arregladito. ¿Sí? Y para adorar a Dios, hermanos, no hay preparación. Quizás nos levantamos, hermanos, corriendo y ni siquiera algunos nos bañamos. Porque no hay ¿qué? Preparación. ¿Sí? Entonces el Señor nos dice de la manera que más sencilla y más humilde. Para adorar a Dios se necesita, hermanos, de preparación. Ahora, debemos prepararnos para cantar, hermanos, para orar,
para la cena del Señor, para participar de la comunión. Algo importante, hermanos, en nuestra vida. Hay religiosos, hermanos, que caminan las calles, que recorren muchos lugares y nos enseñan que ellos están preparados para hacer las cosas de Dios. Y lo hacen de la manera más sencilla y más humilde. Necesitamos preparación. Hermanos, la preparación es muy importante en la vida del cristiano. Hermanos, vemos aquí claramente que Dios es un Dios de preparación, no es un Dios de desorden. ¿Sí? No es un Dios de desorden, sino de preparación. Acuérdate de Mateo 25, del 1 al 13. Acuérdate de las 10 vírgenes, que hermanos, que no se prepararon 5 de ellas. Esto es lo que Jesús, hermanos, dijo, que debemos prepararnos para su segunda venida. Cada vez, hermanos, quiero decirte que nos reunimos, hermanos, para adorar a Dios. Hermanos, estamos esperando el regreso de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando tú y yo, fíjate bien, cuando tú y yo sabemos que es el día del Señor y que debemos venir a adorar a Dios y que me nace en mi corazón, necesito prepararme de la manera más sencilla y más humilde, porque quizás el Señor venga en este día. Imagínate, Miguel, que llegara el Señor en este momento. Ojalá y viniera. Ya. Y si no hemos llegado a este lugar para adorarle preparados, imagínate cómo nos va a ir en nuestra vida. Acuérdense, el Señor puede venir un primer día de la semana. Acuérdate que los grandes eventos se han dado en el primer día de la semana. El Señor, fíjate bien, resucitó un primer día de la semana. El primer día de la semana, hermano, fíjate bien, apareció a Tomás, ¿sí? Y a 8 de sus discípulos. La iglesia nació el primer día de la semana. ¿Qué nos indica, hermano? De que debemos estar preparados, hermanos, ¿para qué? Para adorarle. Que debemos, hermanos, estar de la manera más sencilla y más humilde. En Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, encontramos, hermanos, la iglesia es la esposa de Cristo. Por lo tanto, hermanos, fíjate bien, hermanos, debe prepararse para adorar a su Dios y estar lista para la segunda venida de Cristo. Hay muchas cosas, hermanos, en las que no nos preparamos. Las hacemos al ahí se va o a la ligera. No, hermanos. Estamos tratando con un Dios todopoderoso, con un Dios vivo. Entonces necesitamos, hermanos, fíjate bien, en primer lugar, disposición, querer hacerlo. En segundo lugar, necesitamos, hermanos, preparación. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo presentarnos ante Dios? ¿Sí? Acuérdate, allá en Apocalipsis 19:7 encontramos, fíjate bien, hermanos, que el Hijo de Dios, hermanos, debe llegar preparado para adorar a su Dios. ¿Sí? Yo como hijo de Dios, hermano, necesito continuamente estarme preparado para adorar a Dios. No lo puedo hacer a la ligera, ni atrabancadamente. Necesito una preparación para adorar a Dios. Algo más que les quiero decir, hermanos, rápidamente. Algo más que necesitamos, hermanos, preparándonos para adorar a Dios. ¿Saben qué también necesitamos, hermanos? Algo muy importante en nuestra vida. Devoción. Sí, hermano. Y devoción es un sentimiento de profundo respeto y admiración por Dios. ¿Sí? No solamente disposición, no solamente preparación, sino también devoción. Y cuando hablamos de devoción estamos hablando de que en mí hay un sentimiento
de profundo respeto y de admiración hacia mi Dios. O sea, cuando yo me presento aquí para adorarle cada primer día de la semana, necesito tener, hermanos, el más grande respeto por mi Dios. Porque estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso. La adoración debe ser, hermanos, y es un deber de devoción en nuestra vida a nuestro Dios. ¿Sí? Cuando yo oro a Dios, cuando yo adoro a Dios, hermanos, no puedo estar platicando. Esté bien. Se quede bien grabado esto. Cuando yo adoro a Dios, no puedo estar en el celular. Cuando yo adoro a Dios, no puedo estar, hermanos, con los hijos, hermanos, ahí, haciéndoles cariños, hermanos, y distrayéndome en mi adoración. Cuando yo adoro a Dios, hermanos, no pueden estar mis hijos, los niños corriendo en este lugar, porque estamos adorando a un Dios vivo, que merece respeto. Y no estoy en contra de los niños. Yo quiero mucho a los niños. Y cuando ando por allá, veo un saquito, veo un pantalón y digo, este es para este niño. Y se lo traigo. Pero cuando se trata de Dios, se tiene que tener respeto a Dios. ¿Sí? Y necesitamos prepararnos para adorar a ese Dios todopoderoso. ¿Sí? Y necesitamos tener devoción en nuestra vida. Porque estamos adorando a ese Dios todopoderoso. No podemos, hermanos, estar haciendo de nuestra adoración, hermanos, un desorden. No se puede. No se puede, hermanos. No podemos decir, no, hermana, llévese a los niños y déles una clase allá. Déles una clase porque no dejan adorar. No, los niños en la adoración, ¿sí? Ellos tienen su clase, en la adoración deben estar con sus papás y deben estar seriecitos porque de esa manera se van a enseñar a adorar a Dios. ¿Sí? Así debemos tenerlos, porque tenemos a un Dios todopoderoso. Hermanos, y cuando se acabe la reunión, y cuando, hermanos, ya terminemos nuestra adoración, ellos pueden correr, pueden jugar, pueden brincar, y no hay problema. Pero cuando se trate de adorar a Dios, necesitamos tener esa devoción en Dios. Sentimiento en nosotros de un profundo respeto, hermanos, y admiración por lo que Dios es, por lo que Dios ha hecho, y por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y yo tengo que respetarlo como hijo de Dios. Acuérdate de Ana. ¿Te acuerdas de Ana, hermanos, la madre de Samuel? Cuando ella oraba, ella lo hacía con el más grande, profundo y más profundo respeto dentro de su corazón. ¿Sí? Entonces, hermanos, necesitamos tener esa devoción, ese respeto a nuestro Dios. Imagínate, si Ana, ante la presencia de Jehová, hermanos, estaba con un grande, profundo respeto. Imagínate ahora, hermanos, la iglesia adorando a Dios corporativamente, como cuerpo del Hijo de Dios, como cuerpo de Cristo. ¿Qué debe haber en nosotros? Devoción. Profundo respeto a Dios. ¿Sí? Para que, hermanos, nuestros hijos, y no solamente los niños, hermano, nosotros también, los adultos, los jóvenes, los adolescentes, necesitamos tener esa devoción, hermanos, para con nuestro Dios. Primero a los Corintios, hermanos, capítulo 6, versículo 20. Fíjate bien lo que dice, hermanos, ahí. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por precio, glorifiquen
Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Acuérdate, Romanos capítulo 14, versículo 8 dice, hermanos, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y el Señor merece ¿qué? Respeto de parte de nosotros. Hermanos, ¿no fue la vida de Pablo una vida de devoción? El apóstol Pablo, hermanos, fíjense bien, tenía el más, hermanos, profundo, tenía un sentimiento profundo, hermanos, y respeto y admiración por Dios. Que eso lo llevó, hermanos, ¿a qué? A ser, hermanos, un hombre de Dios, entregado a Dios. Y a tener devoción a Dios, el respeto más grande de parte del apóstol Pablo para su Dios. De esa misma manera, el respeto debe ser tan grande para mi Dios. Pablo dice, fíjate bien, antes de su muerte, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo era un hombre de devoción. Necesitamos tener esa devoción. Acuérdate de 2 Timoteo 4, 6 al 8. Acuérdate, Pablo escribió a los filipenses, en Filipenses 2:12, hermanos, fíjense bien. Aunque esta carta, hermanos, es una carta de gozo, hermanos, para los filipenses, hermanos, Pablo les dijo que sus vidas estén llenas de devoción. ¿Sí? Que sus vidas estén llenas de respeto y de admiración a nuestro Dios. Fíjate bien, de Filipenses, hermanos, allá, Filipenses capítulo 2, versículo 12, fíjate bien lo que dice la escritura ahí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Que haya ese ¿qué? Respeto y admiración por nuestro Dios. Que nuestras vidas, hermanos, estén llenas de devoción. Que tengamos ese sentimiento profundo dentro de nuestro corazón. Un temor reverente a Dios, hermano. ¿Sí? Un temor reverente a nuestro Dios. No porque nos vaya a enviar al infierno. No, porque Él merece ¿qué? El respeto y la admiración de parte de nosotros para con Él. Necesitamos tener ese temor reverente hacia Él. Tengamos ese sentimiento, hermanos. Porque somos adoradores de Dios. Necesitamos prepararnos para adorar a Dios. Necesitamos, hermanos, disposición, preparación y devoción en nuestra vida. Acuérdate, ahora somos hijos de Dios. Y eso es lo más hermoso para nosotros. Y como hijos de Dios vamos a adorar a nuestro Dios todos los días de nuestra vida. Y no sabemos cuántos son. Pudiera ser el último domingo, o un domingo más, o 3 domingos más, o un año más, no sabemos. Pero lo que sí sabemos y hemos aprendido es que mientras estemos, hermanos, como hijos de Dios y formamos el cuerpo del Señor Jesucristo, necesitamos prepararnos para adorarle al Dios en espíritu y en verdad. Y necesitamos, hermanos, disposición, preparación y devoción. Respetar a Dios. Hay hermanos, si usted va a Estados Unidos, cuando adoran a Dios, en la adoración, hay muchos niños. Y allá las congregaciones a veces son hasta de 400, 500 miembros, César. Y hay muchos niños. No quiero decir que esos niños sean santos. Son santos porque son de Dios, pero en la adoración están bien formaditos. Se termina y ahora sí, a correr, a jugar. Porque ellos han aprendido por sus padres que deben respetar
a Dios. Y no solamente los niños, nosotros los grandotes y los adolescentes y los jóvenes tienen que aprender a adorar a Dios. Porque hermanos, Dios lo es todo para nosotros. Termino, hermanos, con primera carta de Juan, capítulo 3. Fíjate bien lo que dice ahí. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, fíjate, hermano Israel, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, nuestro diario vivir, nuestra vida como cristianos, hermanos, y las semanas y los días, cuando nosotros nos reunimos el miércoles, el jueves, el viernes, el domingo, hermanos, nos estamos preparando para el encuentro con nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando nosotros nos estamos preparando para ese encuentro con nuestro Dios, nos estamos purificando, así como, hermanos, Él es puro, para encontrarnos con Él. Por eso nuestra adoración debe tener devoción, para que el momento que venga el Señor nos halle, ¿qué? Purificados. Pero si nos hay en desorden, no nos va a ir bien en nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, analicemos, necesitamos prepararnos para adorar a Dios. Y dijimos, ¿qué se necesita? Disposición, querer hacerlo. Hermano José Luis, cuando usted le gusta hacer una cosa, quiere hacer algo, lo va a hacer lo mejor. Y va a vencer todo lo que venga a su vida. Todo lo que le estorbe para hacer algo que a usted le guste hacer y que lo haga, hermano, con disposición, va a hacer a un lado todo. Bueno, así quiere Dios nuestra vida. Estamos llenos de problemas, de dificultades, yo sé. Somos adoradores, pero al momento que tengamos disposición, vamos a hacer a un lado todo lo que nos estorbe y vamos a adorar a Dios. Pero también necesitamos preparación, hermano. Ahora somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos que portarnos, hermanos, como hijos de Dios, vestir como hijos de Dios, presentarnos como hijos de Dios, porque eso somos, hijos de Dios. Y tenemos que tener devoción, o sea, respeto a Dios, porque Él, hermanos, es el que, hermanos, ha hecho todo en nuestra vida. Dios se merece un respeto, hermanos, muy grande. Fíjate lo que dice el salmista en el Salmo 5:7. Grábate este pasaje en tu corazón. Fíjate bien. Dice ahí, hermanos, el salmista David: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Fíjate bien lo que dice David: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Te fijas, Gael? Dice el salmista, ¿sabes qué? Por misericordia voy a entrar a tu santo templo. Pero ¿sabes qué? Te voy a adorar en tu templo por ese temor y ese respeto reverente y esa admiración que siento por ti. Por misericordia estamos aquí, hermanos. Por misericordia de Dios hemos podido entrar al cuerpo de su Hijo Jesucristo, que es su iglesia, por pura misericordia. No porque seamos santos, somos santos porque Él es santo,
Pero no porque no seamos pecadores, somos pecadores, pero por misericordia estamos aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Presentarnos ante Dios con temor y reverencia, porque Él se lo merece. Él es el Dios Todopoderoso. ¿Cuál es el propósito, hermanos? ¿Cuál es el objetivo aquí? Algunos de nosotros no tenemos ese respeto a Dios. A veces estamos comiendo aquí y el hermano predica y predica, jugando con los niños, entrando y saliendo. Necesitamos ¿qué? Hacer algo para prepararnos para adorar a Dios. Y te vuelvo a repetir, que quede claro, no tengo nada en contra de los niños. Yo tuve 4 hijas, hermano, chiquitas, y eran mi gozo, chiquitas. Y a los niños los quiero mucho, a sus hijos y a todos. Y yo creo que ustedes lo han visto. Pero eso no quiere decir que se pierda el respeto a Dios. Dios se merece todo nuestro respeto. ¿Sí? Y si alguno de nosotros, hermanos, está haciendo mal, ayudémonos los unos a los otros. Ese es el propósito de Dios, hermanos, en nuestra vida, que seamos adoradores, verdaderos adoradores, hermanos, en espíritu y en verdad. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con lo que ya hemos dicho. ¿Sí? Y hay muchas cosas más que podríamos decir. Pero hermano, quédate con esto. Por misericordia estoy yo aquí y tú. Entonces tengamos, hermanos, ese profundo sentimiento de respeto y admiración por el Dios más grande, el Dios todopoderoso que ha transformado nuestras vidas. Chequemos, hermanos, nuestra adoración, cómo lo estamos haciendo. Y si nuestra adoración está mal delante de la presencia de Dios, reconciliémonos con Dios y ofrezcámosle una adoración agradable. Preparémonos en nuestra vida cristiana. ¿Cuál es el canto, hermano?